de todos los confines de nuestra América empujamos este proyecto de vida. Seguimos el camino trazado por nuestros próceres, muchos de ellos anónimos. Hacemos carne viva la esperanza. Reconocemos las voces que desde las calles, desde las plazas, desde los campos, desde las escuelas, claman por las transformaciones profundas, rápidas y en paz para conseguir la equidad y la justicia. Esos son nuestros procesos. No son procesos de reforma, son procesos revolucionarios. Significa cambio radical, profundo y rápido, pero en paz y en democracia, compañeros. Y lo vamos a lograr y estamos lográndolo. Por supuesto, hay gente que va a querer crear la violencia. No caigamos en esa trampa. Estos nuevos aires que soplan por nuestras tierras son los que ahora han impulsado las políticas de integración latinoamericana, que tiene como su mejor ejemplo a la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA. Estamos trabajando sin descanso para lograr que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, materialice nuestra convicción de que la integración y la unidad suramericana para el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como para contribuir a resolver las lacras sociales que nos siguen aquejando, en especial la pobreza, la inequidad y la exclusión. Estas iniciativas son denostadas por el viejo poder, porque ve cómo sus privilegios de clase y grupos cada vez influyen menos en los gobiernos patriotas y soberanos que integran estos proyectos políticos visionarios. Pero les insisto, atentos, la derecha no es tonta, la oligarquía no es tonta, el imperialismo no es tonto, y tienen nuevas tácticas. Ya no nos pueden vencer en las urnas, intentan golpes de Estado de los más brutales, de los más primitivos, cavernarios, como el de Honduras, intentan cercarnos con bases militares, o intentan, en nombre de poderes locales, separatismos. Y qué pena, Uyaychik Machicuna, Ecuador Manta Runacuna, Uyaychik, qué pena que muchas veces movimientos sociales, organizaciones sociales o sectores indígenas caigan en esos mismos discursos de la derecha separatista, pidiendo regiones autónomas, gobiernos propios, etcétera. Y es con estas nuevas visiones que ahora, en la agenda de nuestros países, los pobres, los olvidados, los excluidos, los postergados de siempre, los pueblos y nacionalidades indígenas, las mujeres, los niños, los jóvenes, los campesinos, también en mi tierra, el campesino se siente orgulloso de ese nombre, campesino, que trabaja en el campo, que nos da la seguridad alimentaria, que sostiene la vida, los trabajadores, las personas con discapacidad, es decir, todos aquellos que fueron marginados por los seguidores del consenso de Washington, ya no tienen que mendigar la atención. Eso es cosa del pasado, porque ahora ellos son los privilegiados de la gestión pública, nuestra opción preferencial, que busca superar los olvidos intencionados que marginaron, que impidieron el desarrollo armonioso de nuestros pueblos y nuestras naciones. Nuestra agenda de gobierno es, pues, la agenda por muchos años construida y defendida por los movimientos sociales del Ecuador y de Latinoamérica, a través de una movilización activa, pero también de la profunda construcción de propuestas. ¿Quién puede desconocer la contribución de nuestras organizaciones sociales, de nuestros sindicatos, del movimiento indígena, en el caso ecuatoriano, que se opusieron a las políticas neoliberales y gracias a sus luchas impidieron, por ejemplo, la privatización? Ecuador fue de los países en donde menos privatizaciones se realizaron. Todo eso se lo debemos a esa lucha muchas veces cotidiana, aunque no reconocida, de las organizaciones sociales, y que hoy tienen la oportunidad histórica de ser el norte de la gestión de los nuevos gobiernos latinoamericanos progresistas y revolucionarios. Pero esto, compañeros, y perdónenme mi estilo frontal, alguna vez esto se malinterpreta y dicen Correa es prepotente, autoritario, incluso me han acusado de racista, ¿no? Yo que hasta di un año de mi vida sin cobrar 20 centavos trabajando por mis hermanos indígenas, y de hecho al inicio de este segundo periodo de gobierno decretamos toda una política pública contra el racismo y la discriminación en Ecuador. En todo caso, esto no significa que no nos hagamos una profunda autocrítica. Perdóname la frontalidad con que les hablo, pero el momento en que creamos que tenemos la verdad absoluta, el momento en que dejemos de cuestionarnos, de buscar permanentemente la verdad, no solamente con buena voluntad, sino con capacidad,
porque la buena voluntad, sin capacidad, muchas veces ha hecho mucho daño, sin reflexión. Ese momento tal vez perderemos esa visión para sacar adelante a nuestros pueblos. Tenemos que hacernos autocríticas. Lo he dicho frontalmente en Ecuador, y esto muchas veces se ha malinterpretado o se lo ha querido malinterpretar y distorsionar, pero lo he repetido. El mayor peligro para nuestros procesos, el mayor peligro para las revoluciones que se viven en Venezuela, la revolución bolivariana, la revolución boliviana aquí en Bolivia, la revolución ciudadana en Ecuador, son los infantilismos, los fundamentalismos, la izquierda infantil, el indigenismo infantil, el ecologismo infantil. Me explico, doy ejemplos. Un izquierdismo infantil que tal vez quiere que hagamos en 2 años nacionalizar todo, expropiar todo, repartir todo, inviable socialmente. Esa es la izquierda que muchas veces le crea oposición al hermano Evo Morales. Esa es la izquierda que muchas veces le crea oposición a Hugo Chávez. Esa es la izquierda que muchas veces nos crea oposición a Ecuador. Y esa es la izquierda que junto a la CIA ayudó a derrocar al hermano Salvador Allende en Chile. Aprendamos de la historia, compañeros. Hace poco tuve la oportunidad de conversar casi 6 horas con Fidel en Cuba. Me quedé impresionado con lo que me dijo al despedirme. No intentes hacer más allá de lo posible. Cuidado, por querer, incluso muchas veces por soberbia, vanidad, considerarnos los izquierdistas radicales, puristas, etcétera, llevamos a extremos de contradicción que hacen inviables nuestros proyectos, al menos en las condiciones objetivas que existen en nuestras sociedades. Algo similar con el indigenismo, hermanos indígenas. Estamos aquí por ustedes. No buscamos nada para nosotros. Sabemos los 500 años de resistencia, sabemos los 500 años de explotación, pero en 2 años y medio no se puede resolver todo y debemos saber lo que se quiere pedir. Le insisto, en Ecuador hay sectores indígenas que están pidiendo exactamente lo mismo que la derecha, regiones autónomas prácticamente separadas del Estado ecuatoriano, cuando nuestra Constitución establece que el Estado ecuatoriano es unitario, pero gracias a la nueva Constitución reconocemos, como en Bolivia, que el Estado es plurinacional e intercultural. Pero para ponerles un ejemplo, uno de los reclamos que tuvimos en la última movilización de cierto sector indígena fue que no habíamos implementado la plurinacionalidad que nosotros mismos pusimos en la Constitución que se aprobó apenas hace un año, septiembre del 2008. Y no se reconoce que ellos mismos, junto a la izquierda, en esa asamblea constituyente, ordenaron que en un año teníamos que aprobar 15 leyes. Es decir, hemos estado totalmente desbordados de trabajo, pero nos exigen más y más. Y frente a esa falta de paciencia muchas veces se le hace el juego a la derecha. Ya me explayaré un poco más cómo estamos implementando la plurinacionalidad en Ecuador. Y asimismo el ecologismo infantil, compañeros, muy atentos. Yo soy ecologista. La Constitución del Ecuador es la Constitución más verde del mundo y de la historia de la humanidad. Por primera vez se reconocen, por ejemplo, derechos a la Pachamama, el agua como derecho humano. Pero de repente tenemos posturas extremas ecologistas, no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas. Les pregunto, ¿cómo vamos a proveer escuelas? ¿Cómo vamos a proveer hospitales, vivienda, infraestructura para sacar de la pobreza a nuestros pueblos? Entonces, esos extremos, esos infantilismos, con todo cariño se los digo, son el mayor peligro a nuestros proyectos, porque hablan en inicio de acuerdo a los mismos principios, justicia social, izquierda, soberanía, dignidad, pero en extremos que son inviables y son indeseables incluso muchas veces. Entonces nunca perdamos, queridos amigos y amigas, la capacidad de la autocrítica. Y les insisto, aquí también caemos en la tragedia de la proximidad. Nosotros en estos años de gobierno tenemos una nueva constitución que acabó con el neoliberalismo, la constitución más verde de la historia del país y de la historia de la humanidad. Hemos eliminado la tercerización laboral, hemos incautado los bienes a los banqueros corruptos, hemos renegociado en forma muy exitosa la deuda externa ecuatoriana, lo cual nos ahorra $1 millón diarios para servir al pueblo ecuatoriano.
hemos expulsado a los norteamericanos de la base militar que tenían en Manta, ya no tenemos soldados extranjeros en el suelo patrio. Hemos sido el gobierno que más ha apoyado al sector indígena y sin embargo, muchos de esos sectores son los que más reclaman a nuestro gobierno.